Bueno, pues nada, soy Julita Tabar, Erra, nací aquí en Burlada. Mis padres, Zacarías Tabar, Las Palas, nació en Navascués. Vinieron aquí, yo creo que nuestro padre debía ser muy pequeño cuando vino, porque pues tendría, sobre el año 13 o 14 creo que vinieron. Mi padre nació el 5, pues tendría 8 años o así. Y luego mi madre es de Pamplona, nacía en Pamplona y se casó aquí a Burlada. Entonces vivíamos en una casa que ya no existe, que se llamaba entonces Calle Mayor número 13, aunque estaba metida, que ahora se llama Morena, la calle Morea. A toda esta zona de aquí, que había también varios chalés, porque apenas había casa, estaba el círculo carlista, que estaba al lado de nuestra casa, y luego estaba los chalés de Uranga, de Vivanco, que estaba al lado nuestra también. Luego estaba la panadería Agudo también, la panadería de Arto, bueno, que era antes de ser panadería, era un almacén de piensos que tenía Pedro Goñi. Yo me acuerdo de todo eso. Y luego también estaba un poco más adelante la fábrica de Loperena de licores, que quedaba en la calle Mayor, donde queda ahora la caja rural, por ahí. Yo creo que quedaba por esa zona, de la caja rural, me parece a mí, que era como una especie de chalet pequeño. ¿Rural o laboral? La rural. Laboral fue posterior. Lo de la casa nueva de Loperena fue posterior. Pero de cuando yo era cría, pues estaba un chalet, era un chalet pequeño, y ahí empezó Loperena a hacer fábrica de licores. Yo me llamo Catalina Tabar Guerra, mis padres son Zacarías Tabar y mi madre Maruja Guerra. Nací en Burlada y soy de 6 hermanos, la cuarta. En casa Tabar... Eres la tercera, guapa. Pues soy la tercera. Yo me acuerdo, aparte de lo que es la casa que luego hablaré, la que teníamos más a la derecha se llamaba el centro. Una casita pequeña. Sí, estaba al centro. ¿No era el centro carlista? No, eso era el centro que vive, que es los padres de Juan José Auza. Y la bici que se llamaba su madre. El centro republicano. Sí, llamaban el centro, no se decía republicano porque no se podía decir todo republicano, pero se llamaba el centro. Y luego estaba un chalet que era del Amor de Dios de las monjas, seguido a ello que es ahora la Renault. Luego, más a la derecha, que mi hermano lo ha omitido, teníamos Casa Navat, que llamamos Las Beatas. En la calle que iba a la Madalena. Hacia la Madalena. Y la primera casa era una huerta muy grande, que estoy viendo al perro y ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú no te acuerdas de esa casa? ¿Cómo se llamaba esa casa? Comprábamos las plantas. Las verduras. No, ¿dónde estarás? La cabe. No, la cabe estaba después. La cabe estaba donde las de Navat, pero sí, antes... Casa La Cabe. Y luego me acuerdo también que lo que llamamos Casa Valbuena, que luego está tirada y está grande, y me voy a pasar al otro lado, que también eran de Burlada, que llamamos siempre las que vivían en los Ozcoidis, ¿cómo se llaman esas casas? Los Trillos. La Casa de los Trillos. La Casa de los Trillos, que arreglaban trillos en ese momento y todo, aparte de que Uranga estaba cerrado, pues estaba la Casa de los Trillos. Allá había varias familias que prácticamente éramos el núcleo de Burlada. Éramos en las ventas. Ahí vivía Javier Villanueva. Exactamente. Sí, claro. Ahí. Era el dueño de los Trillos, era el padre de Javier Villanueva. De Javier Villanueva. Después ya Casa Agudo, que en Casa Agudo había un pozo que debía ser extraordinario, que nuestra madre nos hacía ir a coger el pozo del agua siempre a una bomba que había en Casa Agudo, que luego posteriormente se hicieron comedias, pero ahí para. Después pues estaba toda la huerta de Agudo y teníamos al lado de donde estaba la farmacia, ¿cómo se llamaba esta casa que estaba enfrente de Casa Goñi? El chalet. Sí, el chalet de Luna. Casa Luna. Sí, estamos enamoradas de un chico todas. Que había. De los caseros. Sí. No, eran los caseros. Sí. Y bueno, pues luego ya estaba, a un lado estaba la carnicería que ha sido siempre, donde después se hizo encima la casa de Antonio Juan y todo eso. Del ayuntamiento. Era la carnicería del ayuntamiento, que por ahí han pasado varios carniceros
que se cogía, pues eso, cogían por años, lo que sea. Entre ellos un tabar. Un tabar, que era de Orgí, Orgí. os acordaréis de eso, ¿no? Perico. Perico. Tabar, sí, Perico. Y estaba la tienda de Marco, Ultramarinos Marco, que era, viendo por ese lado, era todo lo que sea. Luego estaba El estanco. Pero ya que será, en este otro lado, cuando era domingo, estaban las bilbaínas vendiendo caramelos con un carro, ¿En dónde? en ¿Dónde está el Unzu, por ahí? donde está el Unzu, en trozo de aquí. Donde casa de la Modesta... ¿Te acuerdas de las bilbaínas? Modesta... No. Tía de... Evarista y de Modesta. Tía de Patasebo. ¿Y de dónde venían las bilbaínas? Se llamaba bilbaínas, pero aquí... Vendían de Bilbao, seguro. Porque aquí Llamaban las se ha bilbaínas. muerto hace poco la madre. Aquí vive Mari Carmen, su hija. Ah, pero vivían en Burlada. Sí. Pero de apodo las bilbaínas. Primos de Medarde, de la mujer de Medarde. Y se acaban, y bueno, allí era el primera cosa de chucherías que hemos visto en Burlada, que yo recuerde, ha sido el carro ese, con las manzanas colgando, con todo, el primer carro queso. De eso. Y ponían el carro en la plazuela de Unzu. No, sí, Sí. ahí. Que Luego había estaba la una- tómbola, Estaba la casa de Nati Mújica y al lado Evarista. Evarista Mújica. Evarista Mújica que también. era un patio que se salía al otro lado. Sí, que pues era ahí unos se daba. miradores, tenía un mirador también. Sí. Bueno, pues ahí estaba el cogollo de carnicería, Y luego la ragueta. de tienda, pero bueno, ya era lo primero que yo me acuerdo, luego la ragueta, pero de este trocico más aquí, luego la ragueta. Y después, al otro lado, pues estaba El estanco de la Dolores. el estanco de la Dolores y... ¿y qué más está también? Bueno, Casa La Goya. Casa del Botero. ¿Y cómo se llamaba el zapatero que estaba en la señorita Barista? Que se fue, que llevábamos siempre a regalar los zapatos, ¿te acuerdas? Subiendo un pisico y luego bajando. No sé cómo se llama ese. El padre de René, Sí, el padre de René. comunista. Sí, Bueno, todos somos. entrabas ahí y te excomulgaban. Sí. Pero Era era ya, el único zapatero que había y todos llevamos ahí era a el único probar. zapatero que Que había. contaseis un poco de vuestra vida escolar. Ah. Por ejemplo, tú empieza. La vida escolar, te digo, doña Lucía, que está... Ah, no, de eso háblanos. Sí, doña Lucía era una profesora que yo la veíamos mayorcísima y tendría pues 50 años, pero la veíamos muy mayor porque vestía, pues eso, mayor, que estaba en la calle Eslava, cerca, pues eso, de donde tenía una tienda, esta Benita, para que estéis ubicados por ahí. Y entonces ahí ahí aprendí yo a leer, nos daba clases particulares, digamos así, porque entonces no había más que las escuelas. Y así como ahora ir a escuelas públicas, no, pero entonces en aquellos tiempos que había tanta desigualdad y tanta tontería, pues ir a las escuelas, pues en fin, como que en muchas familias era como que no nos llevaban, vaya. ¿Y no existía ya el amor de Dios? No, lo trajo el mi amor de padre. Dios vino después. Entonces íbamos ahí, los dos pequeños de Ruiz, Luis y Fernando, María Eugenia Goñi, Crucita Aro Pereira, que tenía la fábrica de licores, y Elena Frauca, que era la hija del médico, y el hijo Ramón y yo. Y después, esto, como ya hacía falta pues, otro centro aquí, porque Burlada iba creciendo, todavía era pequeño, nuestro padre que estaba en el ayuntamiento, debía estar en lo de cultura, como se llamase entonces, pues debían de venir algunas monjas para solicitar, habría aquí un colegio, las del Amor de Dios, y él fue el que nos trajo, él con otros del ayuntamiento, y ahí entonces ya nos pasamos todos los hermanos allá. Y allí, los primeros de Burlada, ahí hemos ido los Purroy, los Santesteban, los Goñis y mucha más gente. Y los Harto. Bueno, toda la gente de Burlada. La gente de las ventas. De las ventas y del pueblo también. Del pueblo sí vendrían. Pues la Tere Zoroquian y todos esos yo creo que también vinieron. Eran mayores, sí. Primero estuvo el colegio en Casa Agudo. Sí, en Casa Agudo. Casa Agudo en la parte de este... Sí, ahí estuve. Ah, pues hablar de eso, porque no lo sabemos. Pues en Casa Agudo, primero era el chalet de Soria, que era donde es un chaletcico pequeñico, del Amor de Dios que se ve ahora en la casa donde están las monjas, era un chalet, que ahí es donde vinieron las primeras monjas. Luego cogieron el chalet de Agudo que estaba al lado. Que estaba enfrente. Enfrente, donde está el Renault, estaba el chalet de Agudo. Y había un... Enfrente no es lo mismo, ¿eh? Sí. Y luego vivimos de nosotros allá con la casa. Eso ya. Y entonces ahí pusieron un seminoviciado, había unas postulantes, no sé si te acuerdas tú, que iba con balo blanco, bueno, sí. Entonces, pues ahí empezamos a ir, pues habría 2 clases, porque nosotros ya, de doña Lucía, yo entré ahí con 6 años así, estuve muy poco,
hasta los 10 o así, y de ahí me subí a las teresianas. Y los demás, pues lo mismo. De aquí nosotros, de ahí nos subimos a distintos colegios, pero hubo gente que se quedó pues hasta no sé qué años, 14 o así se podía estar entonces. Y ahí pues éramos todos conocidos, claro, de toda la vida de Burlada. Pues eso, y no sé qué más. Ah, bueno, el día de la Niña María, el 21 de noviembre... 3 años contaba la Niña María. Nos hacían las monjas... llevada a la muerte. Nos hacían con azúcar quemado, fíjate, ahora dales a los críos esos. Nos parecía ¿Qué os hacían? Nos quemaban azúcar, caramelo de azúcar, y nos ponían en fila a todos los que no éramos muchos, que íbamos a ir al amor de Dios, y nos daban un trozo de caramelo en un papel de celofán. Ayudarles a mis nietos y era también. como una... o sea, todavía me acuerdo del sabor y de la impresión que nos daba. Eso nos daban las monjas. ¿Y eso qué día era? En la Niña María, 21 de noviembre. Que era cuando celebraban, por lo visto, la patrona de las el día de las monjas. Siguen celebrando. ¿Cuál era la canción que has empezado? 3 años contaba la Niña María cuando fue llevada al templo de Dios y con alegría... No sé cuántos. Y luego también otra cosa, las monjas, que ahora me acuerdo lo ridículas, pero eran aquellos tiempos. El día de Pentecostés, me acuerdo que se ponían todas las monjas una paloma, ¿sí? No sé si en la cabeza o donde la toca, yo qué sé. Y cantaban, pero ¿cómo era? No sé qué, que somos las hermanas del amor de Dios. Somos las hermanas del amor y no sé qué, del Dios. Espíritu Santo, o sea, unas cosas. Pero bueno, eso era de lo que me acuerdo de las monjas. Luego os iba a decir, ¿hacíais comedias para el pueblo en El amor de Dios? No, en El amor de Dios, en Casa Agudo, que hice yo comedias. Pero os preparaban en El amor de Dios. No. ¿no? Yo hice comedias en un corral que había en Casa Agudo, que no sé si tengo una foto ahí. ¿Se regalaban 2 gallos? Estoy vestida de vieja, que trabajaron en esa comedia. Tere Zoroquian. Trabajaba también, que eran mayores que yo, y ahora todas las veía mayores, no las Marichu Gerendiain. Trabajó también... Beatriz Ozaya. Sí, Beatriz Ozaya era famosísima. Que era hinchante. Esta que eran, ¿cómo se llamaban? Aragón, Felia Aragón, que además en la foto que tengo yo está Felia Aragón, Tere Zoroquian, y a mí se me debe de vieja. Una vieja así, que son las únicas comedias que hice yo, esa que hice de vieja. ¿Cómo se titulaba la obra? Ni idea. Sí, que había una rifa que eran 2 pollos. ¿Y quién os preparaba? Pues igual sería María, sí, María. Antonio Charte. Antonio Charte sería. Sí, Antonio Charte. Antonio Charte podía ser. Trispulín. Antonio Charte. Sería Antonio El futuro alcalde. Sí, claro, Antonio Charte. ¿Quién nos preparaba? Yo que iba a decir Antonio Charte cuando... Me acuerdo muy poco. ¿Y era con ocasión de qué? ¿De Navidad? Se recaudaba dinero para algo, porque los pollos son como eso que te digo. No sé cuánto valdría, me estoy viendo cómo era la papeleta. Y se rifaban 2 pollos. Me lo estoy viendo que eran preciosos, con plumas y con todo. Y yo no sé para qué sería. Yo eso no tengo ni idea, pero que hacíamos como una especie de cuadra, no sé qué era eso. Ponían un escenario. Es que ahora lo cuentas... ¿Y asistía mucha gente? Sí, no es que no había otra cosa. De allí pasamos al cine de Villava. ¿Qué sé? Yo hacía no llegar. ¿Eso lo hacíais los sábados y el sábado y el domingo? Me imagino, días laborables no, claro, sería fines de semana. O sea que llegó un momento en que ya os fuisteis a estudiar a Pamplona. Sí. Y yo, o sea, a partir de entonces, yo sobre todo no tenía aquí pues 2 amigas o 3, Perena, María Eugenia Goñi yo todas mis amigas de aquí. Y Elenita Frauca, pero claro, que luego esas a su vez se fueron a sus colegios y hicieron otras amigas. Y yo tenía mis amigas todas de Pamplona, y yo en Burlada hice, a partir de entonces, muy poca amiga. ¿Cómo subíais a Pamplona? Pues en Villavesa, una Villavesa roja que había. Al principio nos llevaba nuestro padre, pero luego se murió. Una Villavesa roja, y me acuerdo que nevaba tanto. Pues quedamos a dormir en casa de los abuelos. Nevaba tanto que a mí me llegaron a dejar interna en las teresianas porque no funcionaban las villavesas. Y también era, según qué villavesa cogías, igual porque había vitrios, en la parte de aquí para entrar a Pamplona se pagaba vitrios. Y para entrar a Pamplona también, si cogías la villavesa de Ugarte, que era la que paraban a pagar todo, ahí había cebollas, pollos, gallinas, huevos, y hasta que no se cobraba todo eso, o sea, si por casualidad cogías la de Ugarte te costaba llegar a Pamplona siglos. Bueno, luego aparte de eso había muy pocas villavesas, y para coger la villavesa para entrar, yo que iba a las teresianas a la calle Mayor,
tenía que salir a las 8 de la mañana y me tenía que ir hasta la parada donde estaban las siervas, lo te dan ahora, para poder coger la vía esa, porque venían de Villava tan llenas que no paraban. Había donde el estanco de Alzueta otra, y por aquí no había más. Yo me quedaba a comer en Ushuaia. ¿No empleabais el tren Irati? Yo me acuerdo de muy pequeña, pero es que el tren Irati desapareció, que casi yo no me acuerdo. Yo tengo una anécdota del tren Irati. 5 años o 4 años, no tenía más. Me cuentan a mí, los mayores míos, que no sé si hasta qué punto será verdad o mentira, sí me acuerdo yo. Que teníamos un loro en Casa Tabar, que teníamos un loro, y entonces aprendió a hacer el mismo pitido porque paraba donde Casa Goñi, en la parte de allá, paraba el esto. Pero el loro era en casa, donde tenía el que cuidaba el tren, el que daba la campana. No, espera. Yo no tengo ni idea de nuestra casa. Pues eso, que bueno, resulta que le hicieron aprender lo mismo que decía cuando pues tocaba la campana, que había pasajeros, ¿no? Para que se parara. Y el loro hacía clac, 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 todo lo mismo. Y los juramentos que le decía, pues eso, con J y con todas las Jotas, aprendió el loro a decir, yo no sé hasta qué punto. De los primeros recuerdos que tenéis de la serrería. A ver. De la serrería, a ver. ¿Serrería como serrería? Pues bueno, pues ya vamos. Bueno, o antes, si había otra industria que era la serrería. No, yo me acuerdo que teníamos una vaca en la serrería que se llamaba Paloma. Sí. Y luego teníamos montones de maderos por todo, que los subíamos, hacíamos allá de todo, y siempre estaban jugando los de Goñi, los Purrois y nosotros. 6×3, 18, y algunos de Arto, y teníamos un jardín, tenía bastantes flores, y luego un cerrado que era el castigo. Que nos encerraban ahí. Y luego un pozo para regar, que regaban. Teníamos uno que trabajaba así, que se llamaba Sesma, teníamos rábanos, espárragos, borraja, todo lo que se puede tener, y árboles frutales a montones. Y ahí había como una charca que se recogía el agua. Una piscina, que nos bañamos. Fíjate que hemos ido a los bañadores, que yo me acuerdo a mi madre verle hacer con unas cortinas de cretona un bañador. O sea, porque era impúdico hasta bañarte en tu casa. Unos bañadores como, o sea, que salías de la piscina y sacábamos el agua fuera. O sea, salíamos el agua fuera. Pesazo. Y ahí nos lo pasábamos bomba. Y después yo me acuerdo, a lo mejor yo no, porque yo era un poco más así, más rebelde. Bueno, cuando nos castigaba, venía el tío Juan, nos castigaban, decía, los Purroyes a su casa, los de Arto a su casa, y los Goñis a los Goñis a su casa, y nosotros nos quedamos en el cerrado. Y vosotros al cerrado. Ya nos íbamos a ir al cerrado. Estaba cerrado, ¿eh? Estaba cerrado. No, lo tenía cerrado más que todo porque... ¿Pero qué era el cerrado? Era ¿Una casa? No, era un campo. Estaba el jardín y era un trozo detrás donde había unos nogales y unos columpios para jugar. Pero es que no nos dejaban salir de ahí porque había mucho peligro en la serrería. Porque claro, ahora es muy fácil. Yo ahora a mis nietos te aseguro que no les dejaría andar como andábamos nosotros. Les poníamos... Porque maderos sueltos, ¿eh? Y los maderos hacíamos, subíamos hasta arriba. Imagínate tú que caen los maderos. En los maderos les poníamos hasta iba como un tren así, desde allá hasta afuera para coger las maderas, le poníamos un palo. Y de ahí no podías pasar. Ahí no se podía pasar. Yo también me acuerdo de que aparte de esto, venían aquí muchos parientes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los Purroyes de Pamplona, que vinieron de América. Cochonería Purroy. Cochonería Purroy. Pues la cochonería Purroy. Y venían, pues eso, venían siempre a la piscinica. A la piscinica. Entonces no había clubs como ahora. ¿Y sabes lo que nos traían también? Sí, yo no he fumado en mi vida, ¿eh? También nos traían algún cigarro. Y me acuerdo, fíjate qué horror, lo tendríamos cerillas con una tea. Eso ya es Purroyo. Encendíamos la tea aquí. Cruzabas a la parte de la serrería. Sí. Eso que ves aquí en la calle, esa que estaba cerrado con un seto, que eso te acordarás tú. Estaba el jardín, que tampoco era muy grande, había unas mesas. Bueno, detrás teníamos el cerrado, que había 2 nogales, los columpios, cerrado con una alambrada y una puerta. Y de allá podíamos ir a un campico que era la carretera. Y daba detrás al camino que íbamos... No. Detrás estaba un pozo grande, que te acordás tú, que ponía Hijos de Atanasio y toda Sociedad Limitada, altísimo, y ahí estaba la huerta, que la huerta era muy grande, que la huerta es donde abarcaba hasta donde está el amor de Dios. La Renault, todas estas casas de aquí, todo eso era la huerta. Y por la otra parte iba por la calle, por la plaza Escado Azábal.
una tapia... No, hasta Alcabazábal no llegó, pero a la... Hasta la boca del amor de Dios. O sea que por donde se extendía realmente era por donde está el Paseo de la Paz, Eso, todo la eso, escuela, todo eso era. Todo eso era, Sí, todo y también eso. date cuenta que Y está en la todo- plaza... Todo esto de enfrente, todo esto era, porque la casa nuestra Claro. quedaba donde Y- está esta, donde está esta. O sea, el número 1 y el número 3 de esta casa no Todo, existía, no sino que existía. era, No, era no, de Tabar. Era muy grande, era de Tabar. Era muy O sea grande. que vosotros limitabais prácticamente con agudo. Es que Sí, limitamos con prácticamente Agudo. lo limitábamos. Salíamos, o sea, salíamos un poco y salíamos a Casa Agudo. Ese- Detrás había un camino que íbamos Iba por el camino de al amor atrás, Dios. el camino de atrás Ya- que llamábamos, al amor de que Dios. era Y todo luego, y campos. detrás del círculo que había. Campo. Detrás del círculo. Mina estaba tuvo, en nuestra casa mismo, Ah, un patio nuestro. el patio ese de la foto de las gallinas. el Un patio, El patio nuestro entre el círculo y un gallinero. y un gallinero. Había un Que gallinero. ese gallinero Vamos a hablar un poco ahora, si os parece, ¿qué recuerdos tenéis de las fiestas? A ver, Pues la salve no iba nadie. Yo creo que ni se cantaba. ¿me estás hablando de la iglesia vieja o de la nueva? De primero te cuento la vieja. Sí. Entonces, había en la iglesia vieja, que es una pena que han tirado todo eso, porque cuando cantamos en el coro, tienen las fotos, ya habrás visto, de la casa, casa el solar. palacio que estaba al lado donde vivía, El arcediano. La José Soldado. que había un palacio ahí, pues ahí vamos las que hacíamos, cuando hacíamos de angélicas, que tus hermanas habrán Angélicas, hecho. todas hemos hecho angélicas. Pues eso, te vestían como de primera comunión, con un vestido corto, La Josefa. la Josefica, sí. Entonces íbamos allá, cantábamos con flores a María y nos daba una galleta María, ella, una galleta cuando llegábamos. Y íbamos con flores. Y eso se hacía el mes de mayo en las vísperas, que eran sobre las 4 de la tarde o así. Los domingos. Los domingos en la iglesia Pero vieja. perdona, Julita, ¿también tú te estarás acordando de cuando el papá se hacía con la plaza de abajo? Sí, eso cerrada ya con- contaremos también, sí. Porque el papá se murió muy Sí. joven y que se hacían las No, ya fiestas le conté con carros y a con Paco, todo. ¿te acuerdas? La primera plaza de toros que hicieron en Burlada, que Sí, igual pero- fue tu hermana María José, igual iría de Manola. Pero eso me lo contaréis después. Ah, ya vale. A ver, un poco las fiestas en general. O sea, en la iglesia vieja no había salve. No lo sé, no me acuerdo, pero yo creo que no. Se cantaba el Salve Regina. Sí, en porque latín. entonces todavía no estaban los lamarianos aquí, Claro. cuando vinieron más tarde. Yo me acuerdo también de entonces que esta Josefa Soldado, que tú también te acuerdas, y su hermano, Francisco, no sé cómo las cuidaban, ponían para las fiestas, adornaban la iglesia con una especie de bañeras de zinc llenas de margaritas, que siempre tenían margaritas, pero cuajadas de margaritas, y se preocupaban ellos, las tenían en su casa, y era bueno, el adorno de la iglesia era esto, el armonio que había, que es uno que estuvo en Burlada hasta hace tiempo, que después estaba en el coro, estaba entrando a la iglesia a mano derecha, que tocaba María Azcárate, y cantaban ahí en el coro, me acuerdo yo, de esta Josefica, esta Benita. Me acuerdo verle cantar a Benita, igual cantaría también pues Marichu, Marichu Grendiain, Aguedauli, las de Alonso. las de Alonso, cantarían todas las de Alonso también, y yo ahí no llegaba a cantar. Había un pequeño coro. de chicas. No sé si llegaba, se ponía, sí. les ensayaba María Azcárate es la que formó eso, y esta Josefica, que pues como estaba en todas partes, pues estaba en el coro, limpiaba la iglesia, o sea, eran el alma de Burlada los dos hermanos. Ahora, dos hermanos. si no sé si hablamos de fiestas, de las rogativas, lo hemos hablado. Sí, de las rogativas ya me hablarás, después. pero Vale, vale. es que tenéis para hablarme de vuestro padre y después de las rogativas, pero ahora quiero bien. que me digas, por ejemplo, qué hacíais los días de fiesta las chicas. Yo te digo que es que no salíamos de nuestro gueto. O sea, éramos tantos. El resto de Burlada lo que hacíamos, no salíamos de aquí. Entonces, Pero lo pasábamos muy bien, porque sí, mi madre hacía sí, bueno, comíamos en hacíamos casa. muy bien, pero quiero decirte, en Burlada lo que hacían, Sí. la gente de Burlada en general no teníamos ni No, idea. pero es que éramos tantos que aquí hacíamos comedias en casa. Aquí La mamá- nos juntábamos las 4 familias y, Ya éramos 24 personas y hacíamos, bueno, y no teníamos... necesidad de más gente. Erais 24 personas. Hombre, Bueno. 6 hijos, los purroyes son 6. 6 y 5, 11, los goñes 7, bueno, pero ya los pequeños con nosotros. Bueno, pues entre 20. 18, por ahí, 15, Bien, por ahí. háblame de las rogativas. Pues yo me acuerdo de dos rogativas. Una No he rogativa- estado nunca, Bueno, yo sí. tú sí. Yo íbamos a Villaba, no nos podíamos ni ver. los A la de Villaba. Trinidad. Los de Villaba y los de Burlada no nos podíamos ni ver.
Entonces, cuando íbamos a la rogativa, ellos venían hasta lo que empieza la casa de señor, las monjas, las redentoristas, a la frontera de Burlada, y ya ni nos hablábamos hasta que nos íbamos para allá, otros para aquí. Y me acuerdo que sí. A ver, los de Villava venían hacia aquí. Ah, ellos venían a Burlada. ¿A dónde? ¿A la iglesia? A la iglesia. ¿Y vosotros ibais a...? Allá. Yo no tengo ni idea. Yo sí. Eso no sabía yo, sí. Yo sí. Y lo que nos daban siempre era un pan con chocolate. Y a mí ese pan y chocolate, me acuerdo, ¿tú te acuerdas de eso? Hombre, es que eso, la rogativa es eso. Y luego era Santa Felicia, que era la que estaba de la cabeza, que era, eso íbamos un poco más. ¿Eh? A la Viano. Esa ya no, había desde Burlada, había, igual mi hermana iba un poco, habíamos ido. No, es que yo hice muy poca vida en aquel Pero, una romería hacía. Romería, bueno, romerías, pues sí, sí. romerías Andando. y eso, pero yo la que más nos gustaba era la que íbamos a Villava por el pan, era un bollo de pan, un trozo y luego un La chocolate. Trinidad, y luego iban los carricos también. Iba venían los carricos, caramelos, ¿sabes? Sí, los Y caramelos. luego Santa Y Quiteria. subíamos a la cruz de Huarte arriba. Subíamos a la cruz. Hablarme de vuestro padre y la plaza de toros o algo me ibais a hablar. A ver. Sí. Pues, Nuestro padre, que estaba, claro, te digo, entonces, pues siempre estaban en los ayuntamientos, pues, yo qué sé, los de siempre, que estaba muy mal, pero ahora sí. Entonces, la primera plaza de toros que hicieron, la pusieron, no pusieron tablado, después ya hicieron la plaza de toros y ponían tablado. Con carros. Con carros de la gente del pueblo de Burlada, y el camión que teníamos en la serrería, pusieron como si fuese la presidencia, donde estaban las manolas que llamaban. Y seguramente, porque entonces yo creo que ya existía también las aguas, el de las aguas, que ¿cómo se llamaba? Máximo, que tenía una furgonetica verde. Yo creo que las manolas las llevaban ahí hasta... Eso ya no me acuerdo muy bien. Pero con mantores de manila y con todo, ¿eh? Sí, las llevaban hasta el camión, ¿Y qué fueron las primeras manolas? Pues seguramente serían María El Jesús. primer año fue en Las Heras. En las Heras con el camión que te digo. Y que era la plaza que no era redonda, sino Lo que eran las Heras, sí, con lo que podían hacer con los carros y el camión. Que fue cuando toreó Cagancho. Y toreó Patasebo. Patasebo también, sí, Patasebo. Y ahí está Marichu Gerenday seguramente, Aguedauli. de Manolas. Ah, y luego, de Manolas. y luego Y a lo esa mejor otra que se Tomana, fue, no sé. una que se fue de Vedera a Pero esa ¿Cómo no se llama? sé, Sí, no me sí. acuerdo, pero no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. señora, Esa es mi prima, no dice la Marichu. Marichu, La sí. Marichu Bella. Bella, Marichu Bella, Bella. guapísima, sí. Esa también fue Manola, pero no sé si yo de esas no me acuerdo. Pero yo que me acuerdo perfectamente que estaban ahí en el camión, imagínate. Y luego en eso, la cabina del camión. Y luego ya luego hicieron la otra detrás de la iglesia, aquella plaza que aquella era con maderos. Sí, pero eso ya es más posterior, pero Sí, con... 2 años más, nada Sí, más. pero sí, dos ya años. pusieron ya gradas y ya pero, 2 años. pero la primera plaza igual, 2 años, no sé, pero por lo menos 1 año me acuerdo yo, con el camión y carros. el último funeral que fue en la iglesia vieja fue el de nuestro padre. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, Ay, total después que, pues eso, esas, ya no sé si Sí, me sí. dices algo recordaré. Y luego Sí. lo de tu madre, que era la de la tómbola, estaba tu madre sentada. La mamá siempre la tómbola, el ropero, La jefa. Era el ropero, se llamaba. el ropero, No, el ropero no, parroquial. se llamaba, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Aquella asociación que había de mujeres de la Que tómbola. iban a... Era las del ropero. Eran las de ropero, Sí, sí. sí, que hacían la parroquia, Eso. entonces Y se eso ya encargaban era en la ellas parroquia de- nueva. Y entonces ahí arreglaban, porque había muchas necesidades, venían entonces mucho migrante andaluz aquí, entonces llegaban muchos Se arreglaban ropas, se y cogían. alquilaban, hacían vestidos de primera comunión, los arreglaban y no La los gente daban. lo daba. Los cogían y como si fuesen, no los prestaban y hacían la comunión y luego los devolvían al ropero. Y ahí pues hicieron muchas cosas, entonces cogían ropas y ahí estaría tu madre les asesoraría o les cortaría o algo les haría. Estaba también pues todas estas que te digo, la mujer de Ruiz, estaba mi madre, estaba Yolanda Purruy también estaba. Estaría también Evarista, la señorita Mujica, Evarista, Mari, la otra Evarista. Yolanda Purroy estaría, no sé, no me acuerdo, pues todas las de siempre de antes, las de alguna orilla del pueblo también, que ahora no me acuerdo. Bien, quiero que me habléis ahora de un hecho que todo el mundo recuerda, pero todo el mundo. Es el incendio de la serrería. Hombre. Año 56. Sí, sí. Mes de enero. No, febrero. 12 de febrero. 12 de febrero. 12 de febrero. A ver. Pues fue, ¿Cómo? O sea, Mira, estabais dentro de Yo me casa. acuerdo, mi hermano A José ver. Ramón estaba en el seminario. Bien. Íbamos a ir a verle al seminario.
Serían las 3:30 y a las 3:30 de la tarde o a las 4 de la tarde empezamos vivíamos, era el entresuelo, nuestro piso, el segundo piso, y luego arriba había 2 viviendas. 2 guardillas. 2 guardillas, las guardillas que llamamos nosotros. Bien, en esa casa vivíais vosotras, pero vivía también gente alquilada. Sí, ¿Quién alquilada. vivía como gente alquilada? Pues vivían Yo arriba sé que vivía Teresa hoy. Sí, hombre, la Tere, Tere. sí. Esos vivían en el segundo piso. En el otro piso vivía mi tío Juan y mi tía Germana, los hermanos de mi padre. Vivían ahí. Nosotros vivíamos en el piso de abajo. Y luego, al lado nuestro vivía una señora que se llamaba Javiera. Javiera, se llama Javiera. Javiera, no sé más. El estirapu. Los tiraron Los vivían tiraron vivían abajo, abajo. pero eso fue posterior porque eso se habilitó la casa para ellos. Pero bueno, vivían entonces también. Y vosotros vivís en el primer piso. En el primer piso, junto con esa Javiera, que luego cuando esos se fueron, se quedó todo nuestro primer piso para nosotros, porque cada año tenían mis padres un hijo más, Bien. iba cogiendo sitio a la Y después, casa. en la guardilla vivía también gente. Sí, La dos guardilla, sí. personas. Era una casa enorme. Pues Sí, tenía grande. 2 Y guardillas. las bajeras de abajo. Tenía 2 guardillas, pero pisos enormes, claro, no de 60 metros. En el primer piso, 2 pisos, que vivíamos nosotros y esa Javiera que te digo, que luego se queda para nosotros. Y arriba otros 2 pisos, mis tíos, mis abuelos y esta Tere vivía ahí también. Bien, Eso- entonces me habéis dicho que a eso de las 3:30 estabais en casa. Sí. A ver, sigue contando, por favor. Y empezaron a decir de arriba que había fuego por las guardillas, por donde las guardillas, pero dicho y hecho. En aquel momento enseguida las campanas empezaron. Yo tengo el recuerdo de las campanas de la iglesia que empezaron a sonar. ¿Y quién La les iglesia avisó? vieja De todavía. la iglesia, ¿Quién les Pues avisó? empezó a salir humo y se corrió la voz. Se corrió la voz. Y a 12 grados bajo cero. Pero ¿sabes lo que pasa? Coincidió, ese fatídico día, coincidió que se quemó en Tudela la azucarera. Y los pocos bomberos que había Se fueron a Tudela. se fueron a Tudela. Y entonces aquí no había. Pero fue tan rápido como ardía todo. Sé que el pueblo se volcó pero por todo. Era increíble. Era increíble. Y entonces como había madera. Era un domingo, creo. Sí, Sí, era domingo. domingo, vamos a ir a ver a mi hermano. Sí, domingo. Era domingo. Y teníamos también madera en esa parte que decimos. Abajo, en la bajera, en la sí, parte más allá. y en la parte que decimos se comunicaba después entre mina y lo de esto, también teníamos ahí madera. Y estaban puestas, del pozo que teníamos, como una cadena humana, caía una chispa y echaban a la... Bueno, y manguera. La manguera hacía tanto frío que se les Que helaba. se les helaba. A los bomberos el agua. Francisco. Y gracias al... A cuatro Y bomberos. gracias al pozo que teníamos aquí, al pozo que ponía Hijo de Estabar, que no es el agua que dio, y luego hizo más daño, dicen que hizo mucho más daño, el hielo, o sea, el agua, que el Sí, fuego. porque es que Levantó hacía las tanto tarimas. frío, que entonces, no, las escaleras eran de madera, imaginaros. Todo de madera, como Y una entonces, tela. echaban agua ahí, que hacía una chimenea, y se heló tanto que no se quemaron. Echaban el fuego dentro de la casa, porque claro, estaba la fábrica de caucho ahí, que estaba ahí, aquí mismo, porque ahora están estas casas, pero estaba aquí mismo, y claro. Entonces la carretera era muy estrechica, si saltaban las chispas, andaba viento además, el caucho, imagínate, y la serrería por el otro lado, ¿eh? Entonces cogían, echaban el Fue fuego impresionante. adentro de la casa y no se quemaron las escaleras de la masa de hielo. Fíjate cómo harían los bomberos las cosas, tenemos el recuerdo ahora, que en vez de recoger, por ejemplo, yo tengo superviviente de esas tazas, un jugo de café de China que era buenísimo, lo tiraban por la ventana en vez de bajarlo. Eso es lo que decían, lo que me dicen otros, que los muebles los tiraban por la Sí, ventana. sí. A ver, Es lo que que, se podía ¿sabes salvar. lo que pasa? Las escaleras, No se podía. echaban el fuego a las escaleras. Entonces, lo que pudieron, a nuestra casa, que éramos el primer piso, me acuerdo que pudieron salvar algo, porque en el comedor de la mamá y todo se salvó. Claro. Pero, Claro, por ejemplo, de arriba, de casa todo. de mis tíos y de esta Tere y las guardillas ardieron, además a toda madera. Una madera grandísima. En las casas de entonces, pues el tejado ¿Qué ardió. año fue? El 56. Sí. 56 fue. Sí. El- Ardió como la tea. Y eso, y entonces pues Yo tengo la idea de que... y después a nosotros, ¿Dónde dormisteis? en casa de mis ¿En casa abuelos, abuelo? ese día,
Es que nos llevaban a casa de mis abuelos que vivían en Argaray. El día que esto... Vivían en un chalet en Argaray. Pero después nos dejaron el chalet de Agudo y ahí fuimos mi tío Juan, las dos familias vivimos ahí hasta que hicieron la casa. Pero entonces quitaron los miradores. Que me acuerdo que era impresionante de la media luna, pero como ardía Casa Tabar. Era una antorcha. Una antorcha, dejarse... Y además un día de 12 grados bajo cero, la carretera del agua de los bomberos estuvo sin poder pasar las Villavesas. Había fotografías de estalactitas y estalamitas dentro de sí, no tenemos fotos, pero sí habría, en alguna habría. Pues que estaba un hielo por aquí que no pasaba nada, no podía pasar ni coches ni Villavesas. Y tenían miedo que pasara el círculo no pasó, pero pues si pasaba el círculo pasaba a Casa Purroy. Y a Casa del Purroy, bueno, que era, y también la de... Augusto. Augusto vivía en el primer, era de ellos, la casa era de Augusto. La tía. De Augusto. Era una tía sin hijos. ¿Cómo se llamaba esa señora? Modesta, que era hermana de esta. De Evarista.